Damos gracias a Dios por esta hermosa animación que nos ha ayudado a todos a recrear aquello que de alguna manera nosotros conocemos de oídas. Pero qué interesante cuando uno puede visualizar. Por todas las formas que la información entra al ser humano, permite que uno la pueda procesar de una manera distinta y que uno la pueda mantener y la pueda utilizar. Así que esta animación ha sido sumamente práctica para el mensaje de esta noche, que está basado justamente en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles ha sido considerado por muchos teólogos como el libro de los Hechos del Espíritu Santo, a través de la vida de los apóstoles. Porque en realidad, además de contar la historia de la iglesia, narra la forma en la cual el Espíritu Santo de Dios obró y operó en la vida de las personas y a través de ellas, haciendo que la iglesia del Señor se consolidase y comenzase de una manera extraordinaria. Recién nos decía Leticia, y con total y absoluta certeza, de que esto se refería a una promesa que el Señor Jesús le había hecho a sus discípulos. Y esa promesa no era tanto una promesa personal de Jesús, sino que Jesús recuerda muy claramente que esa es la promesa que Dios le había dado a él para que él trajese sobre el pueblo. Así que en este capítulo 2 del libro de los Hechos, narra uno de los acontecimientos más importantes de la historia del cristianismo. Y sucedió allí en el tiempo en el cual el pueblo judío celebraba el Pentecostés. ¿Qué era el Pentecostés? Era una de las 3 fiestas anuales que los judíos celebraban. Y sabe una cosa, en la agenda de Dios no hay espacio, lugar para las improvisaciones ni para las casualidades. La muerte y resurrección de Cristo coincidió justamente con la época de la Pascua judía. Y la venida del Espíritu Santo coincidió justamente con la celebración del Pentecostés que se realizaba 50 días después de la festividad de Pascuas. Dios hacía y mostraba en esto distintos prototipos para que nosotros pudiéramos comprender y entender a ese Dios ordenado, a ese Dios que es preparado para sorprendernos siempre de maneras extraordinarias. San Lucas, que es quien narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que después de que Jesús resucitó, se le apareció a sus discípulos y estuvo con ellos alrededor de 40 días. Este es un dato realmente importante. El Cristo muerto y resucitado vuelve y permanece con sus discípulos durante 40 días, profundizando las enseñanzas, quitando las dudas, las inseguridades, acalmando el corazón de aquello que había sucedido en la vida de estos varones, ver morir a su líder. No estaban preparados para eso. Y sin embargo, allí, después de la resurrección y después de pasar ese tiempo con los discípulos, ellos comienzan a entender y comprender el plan perfecto de Dios. Algo que habría de concretarse de una manera casi completa con la venida del Espíritu Santo, con la promesa de la venida del Espíritu Santo, algo que abrigaba el corazón de estos hombres. Por eso Jesús dice: esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. Serán bautizados con el Espíritu Santo. Por eso anteriormente había dicho: recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo más recóndito y último de la tierra. Allí nosotros nos encontramos entonces en el capítulo 2 de los Hechos. Recién narraba
el video y dice la palabra que cuando llegó el día de Pentecostés todos estaban juntos y en el mismo lugar. ¡Qué bárbaro! Juntos y en el mismo lugar. Dato importante y no menor. ¿Por qué juntos y en el mismo lugar? Porque podemos estar juntos, pero tal vez no nos encontremos ocupando el mismo espacio físico. En esta noche estamos juntos al resto de nuestros hermanos que por distintas razones no han podido estar presentes en el culto. Y estamos juntos en un mismo sentir, en una misma fe, en una misma esperanza, en una misma comunión, en una misma alegría, pero no estamos en el mismo lugar. Y lo que fue a acontecer en ese día, aconteció en un espacio físico donde el Espíritu Santo vino sobre los que estaban juntos, pero además se hallaban en un mismo lugar. Dice la Escritura que de repente, hermanos, de repente, no a la hora señalada, no en el momento indicado, en un de repente de Dios, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo, sopló y llenó toda la casa donde ellos se encontraban. Tremendas son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, aquellos que le obedecen. Y ese pueblo somos nosotros. Somos nosotros, hermanos, el pueblo que ama y obedece al Señor. Amén. Amén. Así que prepárese para cosas extraordinarias, para cosas maravillosas, para cosas sorprendentes de parte de Dios. Porque así como la promesa del Espíritu fue para aquel pueblo, también las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Esas promesas que cantamos grandes, esas promesas extraordinarias y maravillosas que hemos recibido por su palabra, que hemos recibido por su Espíritu, ¿cuántas de ellas están en proceso de cumplimiento en nuestras vidas? Aguarde, espérese, anime su corazón y prepárese para el cumplimiento de las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son siempre sí, son siempre amén. Aquellas personas sencillas que anduvieron con Jesús, que vieron su obrar, aquellos que hicieron milagros en su nombre transitando en esta tierra, aquellos que en otras oportunidades a su lado fracasaron, que en sus fojas de servicio había registros de traición, de abandono, de falta de fe, de inconstancia, de ignorancia. Aquellos discípulos que estuvieron con el Señor no eran todavía hombres completos y cabales preparados para llevar una titánica tarea como la que se le había encomendado de llevar la buena noticia del Evangelio hasta lo más último de la tierra. Pero aquellas personas deciden entonces tener un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud tiene que ver con una actitud de fe y obediencia. Esto es algo que nosotros necesitamos también, hermanos, para nuestros días, para nuestras vidas, para el tiempo que nos toca caminar. Fe y obediencia. Fe para creer en la palabra y en las promesas de Dios. Y obediencia para que Dios nos vea con agrado y extienda su mano y nos bendiga. Fe y obediencia. Esa es la actitud correcta del creyente en Cristo. Ese cambio de actitud siempre habrá de marcar la diferencia en la vida de una persona. Así como la incredulidad y la desobediencia tiene sus consecuencias, la fe y la obediencia también tienen las suyas. La pregunta de esta noche, la pregunta es, ¿está usted caminando en fe y en obediencia al Señor? ¿Está usted transitando su vida cristiana con su fe cotizando en alta y con su obediencia puesta en las cosas de Dios? Esto es fundamental, porque esto es lo que va a determinar que la bendición de Dios le alcance. Esto es lo que va a determinar que la gracia de Dios le envuelva. Esto es lo que va a hacer que usted pueda sentir el gozo pleno de saberse un amado, una amada hija e hijo de Dios.
Por lo tanto, mis queridos hermanos, siempre es tiempo en nuestras vidas para que haya en nosotros un cambio de actitud. Un cambio de actitud que haga la diferencia. Un cambio de actitud que nos saque de la inacción. Un cambio de actitud que nos lleve a protagonizar lo grande y bueno que Dios ha preparado para nosotros. Es necesario hacer la diferencia. Aquellos que estaban unidos y juntos en ese lugar hicieron la diferencia porque tuvieron un cambio de actitud. Su actitud fue una actitud de fe a la palabra del Señor, a lo que Dios dijo que habría de hacer, y de obediencia. Permanecieron, aguantaron, estuvieron, y allí esperaron entonces que aquello que habría sido una promesa llegara en el momento que Dios determinó. No cuando uno pensaba que tendría que ser, sino de la forma que la Escritura lo dice, de repente. De repente. Y ese de repente puede ser en mi vida y puede ser en tu vida en este tiempo. Tal vez estás ansiando, estás deseando, estás esperando algo. Y tal vez tenés eso colocado en tu agenda, como que tiene que llegar para tal fecha, para tal temporada. Y sin embargo, Dios quiere intervenir en tu vida de repente. Aquello que estás esperando para fin de año te va a suceder el mes que viene. De repente, en el momento más insospechado, de repente Dios decide, Dios determina y Dios opera en la vida de sus hijos. El ejemplo de estos cristianos, queridos hermanos, debería ser motivacional para todos nosotros, para que podamos alcanzar el beneficio de las maravillosas promesas de Dios. ¿Saben qué? Cuando esto sucede, cuando el Espíritu viene sobre el lugar, como veíamos recién, cuando ese viento recio impacta el estruendo, las lenguas como de fuego que se posan sobre las cabezas de las personas, cuando la gente comienza a hablar en lenguas distintas y los que están ahí reconocen que hablan el idioma que ellos tenían, cuando todo esto sucede, comienzan inmediatamente un sistema de burla. Aquellos que se encontraban en el lugar comienzan a burlarse y a reírse de los discípulos. Y esto puede pasar con nosotros. Esto puede suceder en nuestras vidas, solamente por decir que somos creyentes. Ni siquiera por expresar o dar a conocer algún don, alguna característica, algo de parte de Dios que nos haga sustancialmente distintos. Muchas veces la gente se burla, la gente hace de nosotros motivo de escarnio. Pero en ese momento dice la Escritura que Pedro, aquel Pedro que negase al Señor antes de ser crucificado, aquel Pedro que dejando de lado el llamado por el cual el Señor lo había convertido en un pescador de hombres, volvió a ser el empresario de las redes. Aquel Pedro ya no era el mismo después de que el Espíritu Santo había venido sobre él y sobre todos los que estaban en ese lugar. Ese Pedro se incorpora, ese Pedro se pone en pie, ese Pedro a voz de cuello comienza entonces a argumentar con fundamentos y con conocimiento lo que estaba pasando en ese momento. Es así que Pedro les dice a los que allí se encuentran: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Preste atención a esto, porque es válido para usted y para mí, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos a quienes el Señor nuestro Dios
llame. La promesa sigue siendo y sigue estando vigente. No hay fecha de caducidad. La promesa está ahí, la promesa está al alcance nuestro. Y la promesa es promesa de Dios y no es promesa de hombre. Y es promesa que las Escrituras atesoran y es promesa que es nuestra cuando la recibimos, cuando la creemos, cuando la atesoramos y cuando aguardamos el cumplimiento. Hay promesa de Dios para todos aquellos que se acercan al Señor, a todos aquellos que se arrepienten, a todos aquellos que entregan su corazón y sus vidas en las manos de Jesucristo, a todos aquellos que se reconcilian con el Padre por medio de Él. Dios tiene promesas y esa promesa, hermanos, es algo extraordinario. No solo para la vida que nos va a tocar transitar aquí sobre la faz de la tierra, sino también promesa para la eternidad, lo cual nos llena de verdadera alegría. Así es que la llegada del Espíritu Santo, queridos hermanos, en aquella fecha, en aquel Pentecostés, empoderó a los discípulos. Se terminó para ellos el tiempo de la cursada, se terminó para ellos la pasantía. Ahora ya no se trataba de poder recordar la teoría de lo que habían escuchado y aprendido con Jesús. No se trataba de repetir frases, de practicar técnicas. En este momento se encontraban completamente equipados para llevar adelante la obra que Dios les estaba encomendando. Y todo esto nada más ni nada menos que por la manifestación sobrenatural de Dios sobre ese lugar donde se encontraban reunidos. ¡Qué cosa extraordinaria y maravillosa! La obra del Espíritu Santo cambió la vida de esos hombres de una forma sustancial, de esos hombres y mujeres, porque también había mujeres en el lugar. La obra del Espíritu Santo transformó esas vidas y las empoderó. Cuando usted lee en los libros de historia del cristianismo, se va a encontrar con un detalle realmente sorprendente. Si hubo una época dorada, una época gloriosa, una época extraordinaria de la iglesia, fueron aquellos primeros 200 años. Durante ese tiempo, el obrar no solo de los apóstoles, sino de los discípulos y de todos y cada uno de los creyentes que se sumaban, demostraba poder, poder y poder. Y no había miedo, no había temor, no había inseguridad. Solamente se veía en ellos una personalidad contundente, una seguridad, una certeza. Sabían en quién habían creído, conocían la manifestación del poder de Dios en sus vidas y también a través de sus vidas. Ese Pedro que con poder y autoridad se incorpora junto a los 11 y habla ante una multitud, logra que 3.000 personas se arrepientan en ese día y son bautizados. Ese Pedro después va con Juan en el capítulo 3 del libro de Hechos al templo a la hora de la oración y se encuentran ahí con una persona minusválida. Ellos lo toman de la mano y en el nombre del Señor declaran sobre él una sanidad que es sorprendente. Es algo tremendo, hermanos. La curación de ese cojo da que hablar. La curación de ese cojo lleva a Pedro y a Juan ante el concilio. Les hace sufrir consecuencias. Pero en el capítulo 4, verso 8 del libro de los Hechos dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes, gracias al nombre de Jesús de Nazaret. Jamás alguno de los apóstoles y de los discípulos hizo suya alguna de las hazañas, proezas y grandezas que Dios hacía a través de ellos. Jamás alguno de ellos posó para la selfie o para la pancarta o para la publicidad.
que llega acá el gran siervo, el tremendo varón de Dios para el culto de milagros. Siempre adjudicaron la grandeza del poder de Dios al autor de la grandeza, que era el mismísimo Señor. Estos hombres sabían y conocían. Los intentaron silenciar cuántas veces y sus palabras seguían siendo las mismas. No podemos dejar de decir aquello que hemos visto y oído. No podían callar, hermanos. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios que los impulsaba a hacer aquello que les había sido encomendado y no estaban dispuestos a traicionar al Dios que los había maravillado. Qué cosa extraordinaria, qué cosa maravillosa la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellas personas. Pero escúcheme bien y preste atención, por favor. El Espíritu Santo de Dios, como dice allí en el capítulo 2, verso 39, la promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y nosotros, quienes estamos en esta noche reunidos aquí en este lugar, somos aquellos a quienes el Señor llamó en este tiempo. Por lo tanto, la promesa del Espíritu Santo de Dios no es algo que quedó en la historia de aquellas personas que recibieron ese día maravilloso, el día de Pentecostés. La promesa es para nosotros. Y el Espíritu Santo que mora y reside en cada uno de nosotros, sí, es el mismo Espíritu que habitó aquellas vidas. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros estamos equipados. Todos y cada uno de nosotros estamos en condiciones de llevar adelante cualquiera de las cosas que pasaron en otrora. Fíjese qué cosa. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa? Que no entendemos y comprendemos que podemos vivir en otro nivel, en otra altura de espiritualidad, que podemos vivir cosas extraordinarias y maravillosas. Y yo no le estoy pidiendo que vivamos desorden, bochinche, manifestaciones raras, sino que vivamos esa fe tan grande, tan profunda, esa confianza, esa certeza y la manifestación de ese poder de Dios en nuestras vidas que sucedió antes, pero que no caducó, que está vigente, que es actual, que es para usted, que es para mí. ¿Por qué? Nosotros no estamos en condiciones de experimentar las cosas tremendas y grandiosas que experimentaron nuestros hermanos. Tal vez haya cosas que han pasado en el camino. Tal vez el transcurso de los años nos ha cambiado. Quiero decirle que la iglesia del Señor no ha retrocedido. La iglesia del Señor no ha disminuido. La iglesia del Señor no ha perdido su fuerza. Aunque tal vez nosotros en lo personal por ahí no estemos en las condiciones en las cuales otros estuvieron, hay lugares donde sabemos con seguridad y con certeza que el poder de Dios se manifiesta. Y hay lugares en los cuales vemos la mano de Dios hacer cosas extraordinarias y sorprendentes, las cuales no tienen que ser rimbombantes, porque el poder de Dios se manifiesta en cosas pequeñas. El poder de Dios se manifiesta en clamores por corazones quebrados. El poder de Dios se manifiesta proveyendo a aquellos que atraviesan necesidades. El poder de Dios se manifiesta llegando a pueblos que no estarían en nuestra agenda, como hoy se está llegando al pueblo guaraní, y donde no solo están siendo capacitados,
sino que también están siendo motivados para alcanzar la instrucción teológica para el día de mañana, ser los líderes pastorales de su propio pueblo, de su propia nación originaria. El poder de Dios no se ha cortado. El brazo de Dios no está encogido y el oído del Señor no se ha agravado para escuchar. Por lo tanto, yo le invito a que en este tiempo usted pueda tener ese cambio de actitud que tuvieron aquellos discípulos. Y ese cambio de actitud consiste justamente en tener la fe suficiente y la obediencia correspondiente para permitir que lo extraordinario, que lo sobrenatural, que lo grandioso, que lo poderoso de Dios suceda en su vida. Créame que Dios tiene planes maravillosos. Créame que Dios tiene cosas grandes. Créame que Dios quiere sorprenderle. ¿Sabe qué? No ponga traba a su mente, no ponga límite a sus sueños. Créale a Dios, aguarde en Dios, espere en Dios, confíe en Dios, busque a Dios con toda su fuerza, clame, ayune. Haga lo que hace un cristiano verdadero y experimente la grandeza de Dios en su vida. Necesitamos verlo como iglesia. Nos alegramos, nos gozamos, nos regocijamos cada vez que en medio nuestro, cada vez que cada miércoles en este lugar nos tomamos las manos y clamamos y suplicamos y pedimos y vemos cosas hermosas pasar entre nosotros. Hermanos, este es un tiempo extraordinario y esta es una oportunidad hermosa que el Señor nos permite de traer a memoria lo que sucedió en el Pentecostés con la idea de que podamos nosotros reeditarlo conforme la actualidad en nuestras vidas en este tiempo. Algunas consideraciones respecto del Pentecostés. En primer lugar, la venida del Espíritu Santo sirvió para afirmar la identidad de todos los que allí estaban, para confirmar el llamado que Dios le había hecho y para decidir en sus corazones caminar en obediencia. Nuestra identidad como hijos y como hijas de Dios, como cristianos verdaderos, no puede ocultarse. Nosotros no podemos ser cristianos que alguien adivine o lo saque por descarte. Necesitamos hablar y dar a conocer. Necesitamos manifestarnos al mundo porque el mundo necesita de la iglesia. Aquellos que estaban en ese lugar, muchos tuvieron el llamado especial de Dios. Y tal vez dentro de los que estemos aquí en esta noche, también haya llamados al ministerio pastoral. Tal vez haya llamado a las misiones. Tal vez haya llamados a formarse y capacitarse para los ministerios de educación cristiana. Tal vez haya llamado para venir a ser parte del equipo de alabanza y de adoración. Dios está convocando gente. Dios sigue reclutando personas y sigue capacitando. Y no siempre Dios llama al capacitado, a veces Dios capacita al llamado. Primero te llama, primero te invita. Y te invita en el estado de inutilidad que tenés. ¿Sabes para qué? Para demostrarte que es Él el que te va a dar los recursos, la capacidad, los talentos, todo lo que necesitas para demostrar que no fuiste vos, sino que fue Él. Y que aquello que vos considerás que es lo más impensado, eso es donde Dios puso la mirada. Porque Dios convoca a lo frágil, a lo vil del mundo, para avergonzar muchas veces a los sabios. Así que todos afirmaron su identidad, algunos confirmaron el llamado, pero todos decidieron en la venida del Espíritu Santo por la obediencia. En segundo lugar, alcanzaron ellos una percepción diferente. Le dijeron chao a la inseguridad, al miedo y erradicaron de sus vidas la palabra imposible.
Todos y cada uno de aquellos hombres y mujeres que estaban en ese lugar creían verdaderamente en Dios y que lo que Dios dijo que haría en ellos y a través de ellos habría de hacerlo. Por lo tanto, no tenían miedo. No tenían miedo de orar por sanidades. No tenían miedo de orar por milagros. No tenían miedo de orar por provisión, porque Dios los respaldaba. La mirada del mundo cambió para ellos. Salieron de la mirada mediocre, pequeña, a la grandeza de Dios. El poder de Dios se manifestó en esos hombres. En tercer lugar, adquirieron un nuevo estilo de vida. Aparece lo organizacional. Con la venida del Espíritu Santo, descubren algo tremendo. Hay que enfrentar el mundo conocido. Y eso no podía ser algo improvisado, había que organizarse. La iglesia comienza a tomar forma, comienzan a surgir liderazgos. Hay personas que naturalmente nos damos cuenta que están en condiciones de conducir un proceso. Por eso Pedro, un hombre que hasta ayer era un simple y sencillo pescador, hoy se levanta y está fortalecido y firme como un líder. Pedro se para ante los 3.000, después se para ante 5.000. Pedro argumenta y hace la apologética de la venida del Espíritu Santo, haciendo mención al libro de Joel que decía de que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre hombres y mujeres, y cuenta todo lo que Joel dice. Pedro lo repite porque lo sabe y lo conoce, porque ha sido instruido y capacitado y lleno del poder del Espíritu, hermanos. Este estilo de vida nuevo, lo organizacional de la iglesia. ¿Qué dice la Escritura? Que muchos de los creyentes vendían sus bienes y ponían sus recursos en manos de los apóstoles para que ellos administraran sabiamente para la necesidad del momento. La iglesia comienza a formarse, la iglesia comienza a organizarse, la iglesia comienza a entender que el proyecto divino que debía realizar no podía ser hecho de una manera ingenua, de una manera casual, sino más bien organizada. En cuarto lugar, cuarta consideración de la venida del Espíritu Santo. La vida en el Espíritu se convierte ahora en una realidad. La venida del Espíritu Santo sobre los creyentes les cambió la vida de una forma completa. Ya sabían que había dos formas de vivir, en la carne o en el Espíritu. Y eso nos sucede a nosotros en el día de hoy. Nosotros como creyentes necesitamos observarnos cada uno, necesitamos examinarnos a cada uno y ver si en esa batalla, si en esa pulseada feroz que tenemos, amados hermanos, estamos venciendo a la carne con el Espíritu o la carne nos está venciendo. Y es necesario que esto lo evaluemos con sinceridad. Porque lo cierto, hermanos, y nos pasa absolutamente a todos, me incluyo, estoy en la lista, muchas veces transitamos la vida de una manera carnal. Tenemos reacciones que no corresponden, tenemos pensamientos que no son pertinentes, tenemos acciones que no son convalidadas por el Señor, tenemos movimientos que no son válidos y que delante de Dios no tienen justificación. Por eso es que necesitamos constantemente ir a pedir perdón al Señor. Cuando el Espíritu nos revela nuestra condición pecadora, necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Necesitamos arrepentirnos y confesar. Sabemos que Dios es bueno, que Dios es perdonador. Sabemos que Dios, cada vez que nos acercamos con confianza ante su trono de gracia, hallamos gracia para el oportuno socorro. Pero
en esta batalla y en esta lucha que tenemos contra nuestra carne, solamente la ayuda del Espíritu Santo para que podamos vencer. ¿Sabes que cuando nos equivocamos, hay gente que muchas veces se equivoca una, otra y otra vez? Una cosa es un tropezón, otra es uno con caída, tropezón y caída, y otra es la revolcada, cuando te caes de a rato y te vivís revolcando. Es distinto. Caer, cualquiera puede caer. Vivir cayéndose, ya hay que tener cuidado. Y vivir revolcado, hermano, cuando somos creyentes, es un verdadero disparate. El libro de Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, habla claramente sobre la vida enfocada en el Espíritu o la vida traccionada por la carne. Presta atención a esto. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay condenación, hermanos, para los que andan en el Espíritu. Romanos 8:14, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, no los atraídos por los deseos de la carne. Romanos 8:5, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Romanos 8:8. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hace unos días leíamos ahí en Hebreos 11:6 que sin fe era imposible agradar a Dios, pero los que viven en la carne también no agradan a Dios. Y mis amados hermanos, como todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y hemos iniciado una nueva relación con Dios, la pregunta de esta noche de rigor es, ¿qué lugar está ocupando en tu vida el Espíritu Santo hoy? ¿Qué lugar tiene asignado en tu vivencialidad? ¿Qué tipo de relación cotidiana mantenés con Él? ¿Qué autoridad tiene sobre tu vida el Espíritu Santo de Dios? ¿Has sentido el reclamo? ¿Has sentido el peso de saber que te estás equivocando, que has tomado decisiones incorrectas, de que has agraviado, de que has perjudicado? ¿Has sentido eso? Es necesario que lo sientas. ¿Sabes por qué? Porque todos somos pecadores. Porque todos nos equivocamos. Y si el Espíritu Santo de Dios no nos apunta y no nos señala el error, por nuestros propios medios lo que vamos a encontrar es justificación. Y Dios quiere y espera en nosotros santidad. Dios aguarda y espera de nosotros el arrepentimiento. Dios espera que no repitamos el error. Y esto es la obra del Espíritu Santo únicamente. No es la llamada del hermano, de la hermana, del líder o de quien sea apuntándote con el dedo porque te encontró en la condición no correcta. Permití que el Espíritu Santo de Dios apunte en tu vida aquellas cosas que necesitas modificar, cambiar, erradicar, sacar. Si sos sensible a su voz, si sos obediente a su mandato, querido hermano, querida hermana, no tengas ninguna duda que estarás entonces transitando una vida por la senda que el Señor ha indicado, con la bendición de Dios, con la gracia de Dios acompañándote y por sobre todas las cosas con el Espíritu Santo inspirándote en todo momento. El Espíritu Santo nos habla, hermanos, sea
su corazón y su mente sensible a la voz de Dios a través de la voz del Espíritu Santo. Permítase escuchar y ¿sabe qué? Actúe en consecuencia. Sepa poner el pie en el freno, deténgase antes de hacer lo incorrecto. Elija agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Elija agradar a Dios antes que agradar su propia carne. Elija darle a Dios la preferencia, la prioridad. Elija darle a Dios el lugar que merece en nuestras vidas, que es el trono de nuestro corazón, y ahí entronado, hónrelo todos los días de su vida. Porque las cosas que Dios ha preparado para usted son como las que Pablo define allí en la primera carta a los Corintios. Son cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no subió a la mente, al corazón del hombre. Son aquellas cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Si en esta noche usted ha venido a este lugar con tal vez esperanzas o expectativas de adorar a Dios en espíritu y en verdad, se ha venido a este lugar con esperanzas y expectativas de recibir una palabra que pueda darle ánimo para seguir en esta semana, yo quiero que usted reciba esa palabra. Quiero que usted reciba la palabra de que Dios tiene planes, tiene propósitos con su vida, de que Dios ha enviado el Espíritu Santo para que more en usted y para que le indique el camino y para que le enseñe el destino. Que usted permita, por favor, que el Espíritu Santo le revele, que usted permita que el Espíritu Santo le inspire, que usted permita que el Espíritu Santo active en su vida los dones que ya ha colocado para que usted pueda servir integralmente a la iglesia del Señor y ser parte del crecimiento, de la consolidación, de llevar adelante la maravillosa obra que Dios quiere hacer con todos y cada uno de nosotros. El Señor, hermanos, no nos ha llamado a ser espectadores. El Señor nos ha llamado a ser protagonistas en primera persona de todo aquello que Él ha diseñado para nosotros. Cosas grandes, cosas sorprendentes, cosas hermosas. El viernes tuvimos nuestra reunión de grupo pequeño. Y quiero decirle una cosa, el Espíritu Santo de Dios estaba en medio nuestro. No pasó nada sobrenatural, ninguno levitó, no pasó nada de extraordinario. Pero teníamos un gozo y una alegría de estar juntos. Teníamos una alegría de poder compartir las cosas del Señor y de orar unos por otros, que solamente el Señor para hacer que eso suceda en la vida de las personas. Que usted venga a la casa del Señor y pueda retirarse de este lugar gozoso, sabiendo que ha entregado al Señor su mejor adoración y que tal vez la palabra de Dios que en esta noche fue pronunciada sea una palabra oportuna para su vida, sería el regalo más lindo y más grande que podría estar recibiendo. Yo no sé cómo está su relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe que hay un momento en el libro de los Hechos? No voy a leerlo, pero voy a comentarlo. El apóstol Pablo llega a un lugar donde anteriormente Apolo había predicado. Y Apolo predicaba apenas el arrepentimiento de Juan. Así que la gente se bautizaba nada más para arrepentimiento de pecado, pero no predicaba la venida del Espíritu Santo sobre la vida de las personas. Cuando pregunta Pablo, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo? Las personas dijeron, ni siquiera hemos escuchado hablar de eso, no sabemos ni de qué se trata. Y dice la Escritura que el apóstol Pablo oró por las personas, impuso la mano sobre sus cabezas y ellos recibieron el Espíritu Santo. Yo no tengo duda de que todos los que estamos acá y hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas. Pero no soy quien para juzgar si todos los que estamos acá en este tiempo, juntos y en el mismo lugar, estamos transitando la vida guiados por el Espíritu Santo. Por eso en esta noche me gustaría orar por todos y cada uno de ustedes, como ministro del Evangelio, como pastor de esta iglesia. Ustedes son parte de mis oraciones. Es el anhelo de mi corazón
que la buena obra que el Señor ha empezado en cada uno de ustedes la perfeccione, la complete, y que ustedes puedan llegar a dar el máximo, absolutamente la máxima expresión de la gloria de Dios en su vida. Y me gustaría que no hubiera obstáculos ni impedimentos, y que sus mentes no fueran un corral que impide que la obra de Dios se complete, que sus corazones no fueran duros, sino más bien sensibles para que la obra de Dios avance, transforme sus vidas, los perfeccione, les permita vivir íntegramente todo el plan y todo el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de ustedes desde antes de la fundación del mundo. Por eso en esta noche quiero pedirle un favor. Permítame orar por la iglesia. Permítame que en esta noche pueda yo levantar la voz en este lugar y con humildad clamar y pedir a Dios por su vida. ¿Sería tan amable de ponerse en pie? Aquellos que puedan. Disponga su corazón, por favor, si puede. Cierre los ojos para no distraerse, curve su cabeza delante del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, aquí está reunida tu iglesia en esta noche, en tu casa, Señor, en este lugar que tú destinaste para que tu pueblo rindiera culto a ti. Hemos venido, Señor, con la alegría y con la esperanza de saber que cada primer día de la semana estamos aquí unidos y unánimes para engrandecer tu santo nombre, para darte gracias por las maravillas que has hecho entre nosotros, para darte gracias por la salvación tan grande que nos diste a través de Jesucristo. Y te damos gracias también, Señor, porque en nosotros has puesto el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dirija, para que nos consuele, para que nos anime, para que nos capacite a través de los dones extraordinarios y maravillosos que tú repartes conforme tu buena voluntad, conforme tu sabiduría. Todos nosotros tenemos algo de ti, Señor. Y en esta hora, Dios mío, yo quiero pedirte por mis hermanos, por tu iglesia aquí delante. Quiero rogarte, Señor, que la obra del Espíritu Santo se profundice sobre cada uno de ellos y que puedan escuchar claramente tu voz y que puedan sentir, Señor, aquellos que tú deseas que ellos conozcan. Que tengan lo que llamamos revelación de lo alto, revelación que sea suficiente para entender lo que a ti te agrada de lo que no. Revelación para comprender los planes que tienes en la vida de cada uno. Revelación para saber que la promesa que tú nos hiciste se está cumpliendo en nosotros. Tú estás y estarás con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin. Por eso te pido, Dios mío, que bendigas cada persona que está en este lugar. Que bendigas cada familia constituida. Que bendigas cada familia representada. Te ruego, Dios mío, que acudas a aquellos que están en necesidad, aquellos que atraviesan la tristeza, el dolor. Señor, ten especial cuidado por aquellos que están tristes. Señor, extiende tu mano poderosa por aquellos que tienen aún grandes esperanzas, pero a veces parece que comienzan a renunciar a sus sueños porque parece que el tiempo no llegase. Extiende tu mano, Dios mío, sobre tu pueblo en esta noche y bendícenos, Señor. Tenme cuenta a mí, Señor, también que soy frágil. Ten en cuenta, Señor, los anhelos y los deseos de mi corazón. Acuérdate de nosotros, Dios nuestro.
y haz que la obra de tu Espíritu se perfeccione cada día más y más. Que podamos vencer, Señor, nuestra carnalidad y que nuestra espiritualidad crezca para que verdaderamente podamos agradarte. Bendice los sueños, las esperanzas, las expectativas. Bendice las ilusiones, bendice los esfuerzos. Prospera con toda bendición la vida de mis hermanos, Señor. Bendice tu iglesia. Levántanos con poder, no para nuestra vanagloria, sino para la gloria del nombre que es sobre todo nombre, para la gloria del nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Y así de pie como está.